Y es algo que ustedes tienen que recordar. Cuando reciben un medicamento, ustedes no tienen que hacer daño. El manejo terapéutico del anciano requiere amplios conocimientos farmacológicos, habitualmente utilizados en la práctica médica, ¿no? Y siempre que utilizamos un medicamento, nosotros tenemos que ver la efectividad y que nuestro objetivo en geriatría, ¿cuál es? Es mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Si no lo podemos mejorar, al menos devolverlo a su estado basal. Ese es el objetivo. Entonces, es un uso racional de fármacos y no solo implica controlar el excesivo e innecesario uso de los mismos, ¿no? Sino utilizar medicamentos que tengan efectividad. Y aquí nosotros podemos ver que quiénes son los que más consumen medicamentos. Como hemos visto, los que más envejecen, ¿quiénes son? En número, las mujeres. Por ende, el mayor consumo de fármacos son las mujeres, las que los usan. Y como vemos, los países que están desarrollados, sobre todo aquellos que tienen mejores estándares en salud, hablemos de Italia, que es el que tiene mejor sistema de salud del mundo, miren cómo es el consumo de medicamentos. Miren, Estados Unidos, Canadá, Italia es el que le lleva la cabeza. ¿Y cuáles son los fármacos más utilizados? Ustedes piensen en un adulto mayor. Está llegando a ser viejo. ¿Qué problemas tiene? Problemas cardiovasculares, tiene problemas de incontinencia gastrointestinales, tiene problemas de olvido del sistema nervioso central y tiene dolores articulares, analgésicos y quiere sus clásicas vitaminas. Entonces, aquí esta lámina, vemos que las personas mayores consumen medicamentos y conforme vas envejeciendo vas a consumir más medicamentos. Miren, los mayores de 73 años, tenemos un 93.4%, o sea, quiere decir que te queda un 6% que no consumen, muy poco, ¿no? Y vemos a los 65 como se está dando el punto de quiebre y los 75 como el 93.4%. Y lógico, conforme vas envejeciendo vas adquiriendo más enfermedades, más comorbilidades y termina siendo polimedicado. Y ahí está, esta imagen, vemos los adultos mayores. Claro que esta es una realidad de los países donde les damos medicamentos como genérico, ¿no? Y cómo coleccionan sus medicamentos a tal punto que arman una torre. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que nos enfrentamos frente a una polipatología que te abre polifarmacia, que hay cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento y por ende si utilizamos muchos medicamentos, ¿qué vamos a enfrentarnos? Mayor cantidad de reacciones adversas a los medicamentos y también interacciones entre los mismos. ¿Bien? Un poco para recordar la farmacocinética y qué es la farmacodinámica, ¿no? Recuerden farmacocinética, la cinética del fármaco, qué es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, tenemos que recordar que para producir sus efectos un fármaco debe tener concentraciones apropiadas en el sitio donde llega. Tiene que haber un fármaco libre, que es la que no está unida a proteínas. También va a entrar a detallar lo que es la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción del mismo. ¿Y la farmacodinámica qué es? Lo que el medicamento le ocasiona al cuerpo. Acciones de un fármaco en el cuerpo, y aquí entran a tallar los receptores, ¿no? Incluye interacciones con el receptor, componente del sistema biológico del cual interactúa el fármaco para obtener la función, ¿no? Se dan fenómenos de dosis y respuesta, así como mecanismos del efecto terapéutico y tóxico. Esto es lo mismo, hablamos de absorción, distribución, biotransformación o metabolismo, excreción o eliminación. Y acá tenemos varios, cómo se afectan, ¿no? Los medicamentos. La absorción usualmente no se ve afectada, salvo que nos enfrentemos frente a una acloridia, a una medicación concomitante. Recordemos que muchos de los adultos mayores que tienen ardor a la boca del estómago, ¿no? ¿Lo han visto? Y eso muchos está relacionado por el hecho de que no, por la dentadura, a veces se limitan a comer, ¿no? A veces quieren seguir manteniendo sus mismos hábitos y comer, por ejemplo, ají, cebolla, y eso les ocasiona reflujo, acidez, ¿no? Y por ende, estos utilizan inhibidores de bomba de protones para calmar esa acidez
Y eso nos está enfrentando a que tengamos la aclorhidrogenasa. Distribución, algo muy interesante. Imagínense un adulto mayor, sobre todo un adulto mayor mujer. Hay una distribución, ¿se acuerdan en la lámina anterior? De lo que es la grasa corporal total, ¿no? ¿Sí? Entonces, aumenta el cociente grasa-agua, quiere decir que somos más grasosos, ¿ya? Entonces, no se da en todos los adultos mayores, pero sí hay mayor tendencia a tener más depósito de grasa, y eso tiene que tener mucho cuidado con los medicamentos que son liposolubles, porque son aquellos que se depositan por ende en el tejido grasoso, y por ende a la larga te van a dar más problemas, ¿sí? También recuerden, vamos a poner acá para que no se convierte, ¿ya? Recuerden que las proteínas, yo siempre les digo a los que trotan conmigo que nosotros somos seres de proteínas. Dime qué proteína tienes y te diré cuántos años vas a vivir. Así de sencillo. Conforme vamos envejeciendo, las proteínas van disminuyendo, lamentablemente. Y si a eso le añadimos que por nuestra dentadura no consumimos carne, hay gente que incluso no consume pescado, que es algo que yo no entiendo, ¿no? Que tenemos un gran problema de que no consume proteínas y encima no come huevo, peor todavía. ¿Alguien al respecto? Ya que hablamos de huevo, ¿alguien sabe cuántas proteínas tiene un huevo? Deberían saberlo a esta edad de la vida. ¿Y por qué les digo eso? Porque un huevo es algo, bueno, era barato, ¿no? Está 50 céntimos, ¿no? Antes era más barato. Pero un huevo proporciona 6 gramos de proteína. Y si nosotros multiplicamos y decimos un joven promedio, ustedes más o menos 55, 60, 65 kilos, a 1 gramo por kilo, quiero decir que son 65 gramos de proteína que debo recibir por día, ¿no? Para mantener el cuerpo tal como lo quiero. ¿Sí? Y quiere decir que un huevito me está proporcionando 6 gramos. Quiere decir que si yo me como 2 huevitos, tengo 12 gramos de proteína. Entonces eso ayuda mucho en lo que es la nutrición. ¿Sí? Entonces, no podemos tener de repente para un churrasco, pero sí para un huevo. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. No les debe faltar en su nutrición un huevo diario si quieren. ¿Ya? Hay una disminución de los niveles séricos de proteínas, en particular de nuestra amiga la albúmina, que es la que más nos interesa. Metabolismo, disminución en la masa y flujo sanguíneo hepático, puede disminuir el metabolismo de los fármacos. Recuérdense cuánto era la pérdida del flujo sanguíneo renal, ¿se acuerdan? ¿Esa lámina? ¿Se acuerdan cuántas kilómetros perdíamos por cada década de la vida? Pues también tienen que recordarlo. Y esto está relacionado con la disminución en la tasa de filtración glomerular, que eso sucede a partir de los 40 años. 40 años, ahí se da el punto de quiebre, ¿no? No, por eso quiere decir que no hay jóvenes que tengan insuficiencia renal, por si acaso. Farmacodinámica, menos predecible, frecuentemente efectos más intensos a dosis usual y a una dosis más baja. Eso es lo que ustedes van a ver. A este adulto mayor le estoy dando el medicamento y se me cayó la presión. Y estoy dando dosis estándar, ¿no? Tengo que darle dosis menores y aún así me pasa lo mismo. ¿Por qué? Por esto, por la farmacodinámica, que en el adulto mayor no es lo habitual. Eso es lo interesante del viejo, ¿no? Tú no sabes cómo va a reaccionar, pero tienes que estar atento a lo que pasa. Cambios fisiológicos. ¿Se acuerdan? Elevación del pH gástrico, vaciamiento gástrico más lento, tienen dificultad, se sienten llenos y por eso no deben comer. Por eso uno les dice, ¿sabes qué? Debes comer 5 veces al día, de a poquitos, para seguir manteniendo, satisfacer tus requerimientos. Disminución de las células de absorción. ¿Se acuerdan de lo que se mencionó hace un ratito? Flujo sanguíneo intestinal menor, bien por el gasto cardíaco, ¿no? Disminución de la actividad renal, alteración proteína grasa corporal, disminución de la capacidad enzimática, las enzimas son más lentas, menor número de receptores periféricos. Absorción, difusión pasiva, vaciamiento gástrico, absorción intestinal, fármacos que intervienen en la absorción de las vitaminas, tiene que ver, uso de las sales. La albúmina se encuentra disminuida, es algo que ustedes tienen que ir recordando. Y ojo, tienen que ver esto, si la albúmina está disminuida quiere decir que los fármacos se van a unir menos a las proteínas, por ende tenemos fármacos que están más libres, ¿no? Entonces, la fracción de fármaco libre está aumentada. Ojo con la aspirina, con la furosemida, la warfarina y la fenitoína. ¿Ya? Entonces tienen que hacer las correcciones, sobre todo cuando se enfrenten a aquellos pacientes con hipoalbuminemia. Entonces, mucho cuidado con ellos, que no se van a comportar como los que tienen albúmina normal.
¿Sí? El metabolismo principalmente es a nivel hepático, recuerden, tanto trago y tanta Red Bull, tanto chicha, ya hay alteraciones enzimáticas, está fallando, ¿no? A los 65, ¿a ustedes les gusta el Red Bull, por si acaso? A los 65 años la perfusión hepática está disminuida en un 40%. Ojo con el paracetamol, ojo con la benzodiazepina, ojo con la teofilina. La teofilina es tóxica. ¿Ya? Nuestro nuevo paracetamol en el dengue también es hepatotóxico, pero eso no quiere decir que no lo tomen. Tomen de una de mejor calidad. La excreción, hemos visto la filtración glomerular está disminuida, la resolución tubular también está alterada. Entonces dice, pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el hepatón que no se encuentran de forma libre y con un peso molecular inferior a los 70 metales. Eso tienen que recordar. La fracción libre de proteínas, pero el transporte activo puede saturarse. Los fármacos vuelven a la circulación sistémica mediante infusión pasiva. La resolución pasiva de sustancias ácidas y básicas depende del pH del medio. Esto es igual cambios fisiológicos que se dan en lo que es la absorción, metabolismo, distribución y eliminación. Siempre recordando la disminución de la masa renal, la disminución de las células del parénquima renal, la disminución del flujo renal, el aclaramiento de la creatinina y la secreción. Entonces, cuando hablamos de los dinámicos, las modificaciones farmacodinámicas que estaban relacionados con los receptores, ¿se acuerdan? Hay una disminución de la sensibilidad de los receptores, disminución del número de los receptores. Hay modificaciones, recuerden, a un adulto mayor que se levanta bruscamente, que le puede dar hipotensión ortostática, los quimioreceptores, barroreceptores, todo está alterado, el sistema inmunológico también, el centro termorregulador también está alterado. Recuerden que el adulto mayor, ustedes pueden decir, hace frío, y el siguiente, perdón, claro, en ellos la temperatura baja, o sea, uno habla de fiebre, no, normalmente nosotros decimos 38 grados, ¿no? En ellos decimos 37.8, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel está más adelgazada, ¿no? Y por ende los vasos están más expuestos y por ende el intercambio es más fácil, ¿no? Por ende pierden calor con mucha facilidad. Cuando nosotros prescribimos un medicamento, ¿qué tenemos? Tenemos que tener un médico entrenado, indudablemente. Es el caso de ustedes. Conocimiento correcto de las propiedades del fármaco, efecto principal, efectos adversos y control eventual de sobredosis. Indudablemente que nosotros no conocemos todos los fármacos, eso sería algo, no existe, ¿no? Pero el transcurrir del tiempo te va haciendo ver que debes saberlo, ¿no? Sobre todo si coges un fármaco, ese tienes que conocerlo al revés y al derecho. Paciente, conocer el estado fisiopatológico del paciente. Tú tienes que, a todos no les das el mismo medicamento, tienes que saber a quién le das y por qué le das. ¿Qué fármaco estás utilizando, no? Conocer las características del fármaco y detallar las indicaciones. No utilizar medicación innecesaria para el tratamiento de una patología, evitando la medicación de complacencia. Por ejemplo, un resfrío, no le vas a dar antibiótico, ¿no? Pero quiero mi antibiótico, estaría haciendo complacencia. Revisar periódicamente el tratamiento y eliminar aquellos fármacos no necesarios. ¿Alguien se está durmiendo? Recordar que todos los fármacos pueden producir efectos indeseables e interactuar con otros fármacos. Evitar la polifarmacia. Escoger presentaciones farmacéuticas que sean fáciles para el adulto mayor. Si yo tengo un adulto mayor que tiene problemas de deglución, no le voy a dar una tableta gigante, ¿no? Si tengo una presentación que se disuelve o tengo un jarabe, mejor optemos por eso, que encarece los costos, sí, pero a la larga es más comodidad para el que la administra y para el mismo paciente, y te permite cumplir tu objetivo, que es que tomes un medicamento. En general, utilizar dosis pequeñas al comienzo del tratamiento e ir incrementando la dosis. Tienes que ir titulando, porque recuerden lo que hemos dicho, la farmacodinámica del paciente, ¿no? A dosis habituales pueden tener un comportamiento incierto o no el comportamiento que uno esperaría. Lo mejor es ir de menos a más. ¿Sí? Evitar las dosis repartidas, bueno, a veces uno opta por eso. La dosis única es lo mejor en realidad, pero también hay que tener en cuenta que a veces dando dosis única también la presión se nos puede caer mucho. Entonces, eso se va bien. La forma de tomar la medicación debe estar clara, ¿no? Con esa letra ilegible que algunos tenemos, donde se detalle qué medicamento es, la presentación, cómo tomarlo, y esto para... Ahí creo que hay una lámina después de
hay que evitar esto, la polifarmacia. Miren estos dos adultos mayores, el dibujo es bien claro, todos los medicamentos y todo. Y definimos polifarmacia como 3, algunos la OMS dice 3, hay otros que dicen 4 o más. Entonces, es la utilización de 4 medicamentos o más de manera crónica, más de 3 semanas. Entonces, para que tú hables polifarmacia, quiere decir que estás, bueno, los adultos mayores toman largo tiempo. Entonces, pasaste las 3 semanas, 4 medicamentos. La OMS lo define como 3 o más medicamentos. Entonces, decimos polifarmacia mayor, polifarmacia moderada, polifarmacia leve. ¿Sí? Entonces, polifarmacia mayor, mayor de 5. Polifarmacia moderada, entre 4 y 5. Y polifarmacia leve, entre 2 y 3. De acuerdo a la definición es 3, ¿no? Es polifarmacia en general. La mayoría de personas de 70 años, como vimos en la imagen, recuerden la parte anterior, cuando ya tenían muchas múltiples patologías, tienen más de 3 enfermedades, toman en promedio 4 medicamentos por persona, el 93% toma una medicina, el grado de adherencia es inversamente proporcional al número de medicamentos. Eso tienen que ustedes recordar, a más medicamentos, menos adherencia. Miren, cuando tomas uno, 75% se adhiere. Cuando tomas 9 o más, que es un montón, solo el 10% se adhiere. Entonces, tenemos un gran problema. Y aquí tenemos, ¿por qué son más frecuentes en los ancianos los efectos indeseables? ¿Se acuerdan que teníamos déficit visual, déficit auditivo? Ya tenemos problemas de circulación, tenemos problemas cardíacos, tenemos problemas hepáticos, tenemos problemas para desplazarnos, en fin, y tenemos menor masa muscular. Entonces, se le hace difícil, ¿no? El adulto mayor que le pongas una lista grande, cada rato que se pare, cada rato que pase un medicamento, se le complica la vida. ¿Sí? Recuerden que conforme vamos envejeciendo, tomamos menos agua, tenemos músculo, menos músculo y tenemos más grasa, ¿no? Hay cambios en el metabolismo de los medicamentos, disminución de la función del riñón y disminución de la función del hígado. Encima, se complica que hay una confusión en las indicaciones, tomen muchos medicamentos, le falla la memoria, no tiene un soporte, falta de información entre los pulmones. Muchas veces ustedes le preguntan a los hermanos del papá, pues no, él sabe cómo toma. ¿Y tú? No te involucras. No, yo solo doy la plata. Y eso sí da la plata, ¿no? Entonces lo ideal es que todos los hijos o todos los que quieren a un adulto mayor se involucren. Por eso que cuando ustedes den a un adulto mayor, le pidan, quiero que me informe del adulto mayor, ustedes siempre tienen que preguntar, ¿y usted qué sabe? No, es que mi hermano vino ayer. ¿Y qué le dijo su hermano? ¿Me entiendes? Tienes que hacer lo que se involucre. ¿Ya? Después le explico, ¿no? Pero primero tienes que tratar de que todos participen. ¿Ya? Entonces, el resultado de la administración inadecuada, ¿qué tiene como consecuencia? Descompensación de enfermedades crónicas, porque estás tomando tu medicamento, persisten los síntomas, cuadros infecciosos sin control, resistencia a los antibióticos, que se dupliquen las dosis, por ende aparición de mayor efectos indeseables, daño a órganos e intoxicaciones. Miren, todo lo acarrea el hecho de no dar adecuadamente el medicamento o que alguien se involucre a darle el medicamento a un adulto mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitarlo? Con lo que ustedes están haciendo hoy. ¿Ya? Haciendo la valoración geriátrica. Eso lo vamos a ver de aquí. Y la valoración geriátrica tiene como objetivo ¿cuál? ¿Cuál es el objetivo de la valoración geriátrica? Conocer al adulto mayor. Yo siempre digo, saber sobre qué terreno pisas. ¿Para qué? Para saber qué antecedentes, no sé cómo es mi frase, antecedentes de enfermedades, historia farmacológica, si el paciente necesita ayuda o no, qué grado de dependencia tiene, si tiene un cuidador principal o hay otros cuidadores. Para eso es importante la valoración geriátrica. Eso te va a permitir establecer una estrategia de la mejor manera para poder
armar un esquema y decirle al adulto mayor cómo tomar su medicamento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitar errores en la toma de los medicamentos? Utilización de pastilleros diarios o semanales, sirve. Utilizar una lista diaria o semanal, entonces hacer un papelote con los medicamentos y cada uno vaya haciendo un check, vaya marcando. Eso ayuda. ¿Sí? Y aquí miren esto hermoso. No sé si alguno de ustedes tiene algún pariente que lo ve el psiquiatra de creen, no sé si alguno tendrá algún conocido, alguien. Ellos plantean así, mira, a mí me gusta más con horario, ¿no? Pero bueno. Y esto quiere decir, mira, detallado, eso ha sido máquina porque la mensualidad es horrorosa. ¿Ya? Pero miren, vamos a poner desayuno, comida, cena, observaciones. Entonces, así deberíamos hacer el RP, lo más claro posible. ¿Sí? En lo personal yo prefiero poner desayuno 7 de la mañana, comida 1 de la tarde, horarios. Yo prefiero. Pero también este es válido. ¿Ya? Se pone el nombre, el medicamento, el nombre genérico, si quieres el nombre comercial también, la concentración, la presentación, aquí serían tabletas, ¿sí? Y el horario que sería desayuno, comida y cena, ¿sí? Y alguna observación que quieras poner, decir, tómelo con 2 vasos con agua, tómelo con un vaso con agua, tómelo con medio, ¿no? Etcétera, ¿sí? Entonces, consecuencias de la polifarmacia: disminución de la capacidad física, disminución de la capacidad intelectual. ¿Por qué disminución de la capacidad intelectual? Porque si yo no tomo mi pastilla de la presión, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi cerebro? Se le sube la presión, lógico, ¿no? Y si se le sube la presión, ¿qué le pasa? Se muere. Microinfartos. A la larga eso se traduce como olvidos. Y los olvidos a la larga se traduce como deterioro cognitivo, ¿no? ¿Ya? Caídas, acuérdense de la hipotensión ortostática. Tomé más antihipertensivo, se me bajó mucho la presión. Complicaciones de enfermedades existentes, incremento de los síntomas. Complicaciones de la farmacia: interacciones medicamentosas, toxicidad, reacciones adversas, incumplimiento terapéutico, error de medicación, aumento del número de ingresos y reingresos por problemas relacionados con la medicación e incremento de los costes sanitarios. Ustedes pónganse a pensar en los adultos mayores que son diabéticos y que le dan la famosa glibenclamida. ¿Qué va a pasar? Una, de repente la tolera, se toma 2, la glucosa se vino al piso y tiene que ingresar por emergencia por una hipoglicemia, ¿no? Disminución de la calidad de vida y el estado funcional, lógico. Interacciones medicamentosas, medicamento. Y cuando hablamos de interacción medicamentosa, nosotros siempre decimos medicamento con medicamento, pero eso es falso. Te vas al chamán de la esquina y te vende su brebaje, o te vas al vegetariano y te da hierbas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que son los alimentos, con lo que son los vegetales, con los suplementos nutricionales, ¿sí? Hay disminución de la acción de los medicamentos, incremento de la acción de las mismas o mayor efectos adversos. Interacciones fármaco-fármaco, fármaco-enfermedad, fármaco-alcohol, los que toman alcohol. ¿Se acuerdan ustedes de las pepeas? ¿Sí? Mucho cuidado con los que van a las discotecas y se juntan con una chica hermosa y los conquistan y les da solprazolán con alcohol, ¿no? Esa es una interacción medicamentosa, ¿ya? Mucho cuidado. Fármaco-nutrientes, ¿ya? Y aquí son unos ejemplos para tener en cuenta. ¿Se acuerdan la teofilina, cimetilina, teofilina? Reduce el aclaramiento de la teofilina, lo que aumenta los niveles de esto y puede presentar reacciones graves tales como convulsión. Beta bloqueantes con canales de calcio, puede ser bradicardizante. Anticoagulantes inflamatorios. Hace poco hemos visto a un adulto mayor con trombosis del miembro inferior izquierdo que usa los MACO y como le dolía, alguien de buen corazón le dio su antiinflamatorio por 2 semanas. No me voy a decir la dosis porque era una dosis muy alta para él. ¿Qué sucedió? Nuestro adulto mayor vino con una hemorragia digestiva. ¿Por qué? Por una gastritis por medicamento, por una maldad. No se murió de veras.
Entonces, mucho ojo a los que les encanta dar antiinflamatorios. Ustedes recuerden que al adulto mayor no se le debe dar antiinflamatorios, salvo que sea muy necesario. Anticoagulantes y antiinflamatorios, asociación muy peligrosa por la posibilidad de sangrado, que con cierta frecuencia se da de manera inadvertida en pacientes con anticoagulación de sangre. Para variar, el adulto mayor ingresó con hemoglobina de 6. O sea, quiere decir que estaba sangrando y llegó un momento que ya por arriba salió. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esta dupla del terror. ¿Ya? Y aquí vemos interacciones más frecuentes en geriatría. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que el adulto mayor es un adulto mayor polimedicado y por ende vas a tener más interacciones. Todas las habidas y por haber. Digoxina con diuréticos con aire, furosemida con inhibidor de seca con dosis baja de aspirina, ECA con AINES, beta bloqueantes con AINES, digitálicos con verapamilo, diuréticos con soprol, con codeína y los antidepresivos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. En bastantes ocasiones se puede producir interacciones de ciertos fármacos con las patologías crónicas conocidas. Beta bloqueantes, beta bloqueantes con un asmático. Entonces, si tienes una asmática, no le vas a dar beta bloqueante, no seas malo. ¿Qué vas a hacer? Vas a detonar su asma. ¿Ya? Eso sería una maldad. La insuficiencia cardíaca, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿le voy a dar un AINES? No, porque voy a empeorar su insuficiencia cardíaca. Corticoides, también ahí están los internos maléficos. ¿Ya? Diabético, viene con dolor, le das un corticoide. ¿Qué haces con la glucosa? ¿Qué le pasa? Se nos va a las nubes. ¿Eso sería correcto? Osteoporótico, tengo dolor articular, osteoporosis, corticoide de depósito. ¿Eso sería correcto? Se da. Hormona tiroidea, en los hipotiroideos, tienes que chequear el corazón. Porque si tú le das hormona tiroidea, ¿qué puedes? A altas dosis, sin titular, sin ir titulando, ¿qué le puedes encadenar? Le puedes donar le puedes compensar su insuficiencia cardíaca. Miren todas esas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Alcohol y cefaloporinas. Los que les encanta tomar sus calexinas, y encima su traguito, porque no pueden perdonar el fin de semana. Miren lo que les puede pasar a lo que se van a exponer a un efecto antabús. Se van a poner, si saben el efecto antabús, ¿no? Se ponen rojos como tomate. ¿Sí? Alcohol y fármacos antianginosos pueden producir hipotensión. Alcohol y antidepresivos. O sea, si tú tienes una persona deprimida, no le vas a dar alcohol, porque lo que lo vas a hacer, lo vas a deprimir. O sea, esa creencia popular que dice toma alcohol para ahogar las penas, no es cierta, ¿no? Te vas a ahogar en el alcohol y nunca vas a poder salir. ¿Ya? Alcohol y sedante, las peperas, recuerden los que van a las fiestas, ¿ya? Desconfíen, pues vienen bien pepeados. Interacciones fármaco-alimento, miren, vitamina K con nuestra amiga la palta y nuestra hierba, ¿sí? Los anticoagulantes, miren, anticoagulantes, esto de acá, se van a neutralizar, ¿sí? Alimentos grasosos, no va de la mano con azulita. Digoxina, este regalo no me acuerdo qué era, hay que buscarlo. Antibiótico, miren, con alimentos que tienen tiramina. Alimentos en sal con antihipertensivos. No seas mala. Si estás tomando un antihipertensivo, no te vas a comer pues, una comida salada. Sería una locura. Diuréticos y antihipertensivos, alimentos ricos de potasio. Bueno, hay alimentos que botan potasio y hay alimentos que lo retienen. Entonces ahí tendrías que ver. Por ejemplo, si estás tomando una espironolactona y tu potasio está bien, no te vas a comer unas 5 plátanos, porque vas a hacer que el potasio se te dispare, ¿no? Alimentos ricos en calcio, hay que ver aquí con los bicarbonatos, podría ser para bajar el calcio y este para reponer. Reacciones adversas se pueden presentar de muchas maneras, ¿no? Dolor abdominal, me duele la cabeza, hasta con fiebre. ¿Sí? Reacción adversa no deseada, ¿no? Se presenta a dosis habitualmente utilizadas en terapéutica y que es dañina para la salud. Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano, ¿no? Estas aparecen inmediatamente después de iniciar el tratamiento.
suelen ser muy frecuentes o un poco frecuentes, evitadas mediante un ajuste de dosis, recuerden la titulación, ser triviales, graves o simplemente matar. Entonces aquí vemos el RAM. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de los que toman más medicamentos y los que toman menos? ¿Sí? A más tomas, más problemas. ¿Sí? Responsables del 7 al 17% de los ingresos hospitalarios, hasta un 25% de los octogenarios pueden presentar un RAM, siendo grave el 20%. Y de estos, el 50% se muere. RAM, dependiente de fármacos, dependiente del organismo. Bueno, aquí se pasó esta es del doctor, pero no sé qué se infiltró este embarazo. ¿Ya? No tiene nada que ver, mira, la viejita no se embaraza. Pero por respeto la de que se infiltró. ¿Ya? Pero para que usted lo recuerde. ¿Ya? Algunas reacciones adversas a los medicamentos comunes y sus agentes. Miren lo que pueden ustedes pensar: anemia hemolítica, trombocitopenia, iridina, metildopa, granulocitosis, antineoplásicos, inmunodepresores, cloralfenicol. Bueno, esto es en los Estados Unidos, porque acá no nos pasa eso. Arritmias, teofilina, hilatoínas, miocardiopatía, bueno, estos son quimioterapia, glomerulonefritis, penicillamina, aminoglucósidos, que también que usan bastante, ¿no? Ponte tomicacina, ponte tomicabiol, sin ver función renal, sin tomar agua. Asma, salicilatos, nitrofurantoína, también eso lo van a ver mucho en los urólogos. Nitrofurantoína les encanta. Y recuerden que puede producir una fibrosis pulmonar. ¿Sí? Betaciclina, los antipsicóticos, estrógenos, bueno, aquí se pasa porque son teoría jóvenes. Antipsicóticos, ¿no? Reacciones distónicas agudas, las distonías, síndrome parkinsoniano. ¿Sí? Depresión respiratoria, los sedantes, acuérdense de las PPS. Tipos de RAM, tenemos el tipo A, el tipo B, que son los más comunes. El A relacionado con el mecanismo de acción del fármaco, el B no relacionado con los efectos farmacológicos del fármaco. De ahí tenemos el C, de tratamientos largos y continuos. El D aparece el tipo después de haber suspendido la medicación. El E aparece tras la supresión brusca del medicamento. El F originado por agentes ajenos al principio activo, los excipientes, impurezas y contaminantes. Y aquí algo al respecto. En otros países toman el medicamento genérico, ¿no? Pero ese es un genérico como tal, ¿sí? Haz lo mismo acá en el Perú. Y a algunos les causa reacción alérgica por los excipientes y las impurezas. ¿Ya? Y eso no es el medicamento, sino es el excipiente. Y aquí es para tener en cuenta la tipo A y el tipo B, que son los más mecanismo conocido, este desconocido, farmacológicamente predecible, sí, no, dosis dependiente, sí, no, incidencia alta, baja, mortalidad baja, alta, tratamiento. ¿Quién es más frecuente? La tipo A, que es la que depende del fármaco. ¿Cómo se puede presentar una reacción adversa medicamentosa? Como el adulto mayor, todo es así extraño: incontinencia urinaria, depresión, intranquilidad, confusión, pérdida de memoria, síntomas extrapyramidales, constipación y caídas. Estar atento que puede estar frente a un RAM cuando tengas un paciente que tiene eso. Ver qué medicamentos está tomando. Los fármacos responsables de la mayoría de los RAM, los que usamos: miraxalosines, los corticoides, digoxina, amiodarona, diuréticos, levodopa, psicofármacos, opiáceos. Mira todo lo que usamos. Entonces todo puede producir un RAM. ¿Ya? Y estar atento. Fármacos y síndromes pediátricos, que eso ya lo vamos a ver en un ratito. Delirium o deterioro cognitivo, depresión, incontinencia de esfínteres, caídas, falla, inmovilidad. Uso prudente de antibióticos, lo mismo que hemos hablado, ¿no? Hacer una lista, lo más detallado. No almacenar antibióticos sobrantes en casa, evitar en su posible mal uso posterior. A veces, si ustedes ven a un adulto mayor, te trae una bolsa. Saca su bolsita ahí de no sé dónde, pero bueno, un montón de medicamentos que ni usa, pero los tiene ahí almacenados. Entonces hay que evitar esas cosas. Ten en cuenta que la mayoría de las infecciones respiratorias no requieren uso de antibióticos. No recomienda antibióticos a otras personas, especialmente. Bueno, ¿qué se pasa? A los niños.
Decálogo de prescripción de fármacos, medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, verificar fecha de caducidad del medicamento, prepare y administre usted mismo el medicamento, registre usted el mismo medicamento, velocidad de infusión, evitar estar enterado de posibles alteraciones. Características de los mayores que dificultan el tratamiento farmacológico, ya hemos hablado, pues, la pluripatología, las alteraciones funcionales que existen, las alteraciones cognitivas y sensoriales que también existen. Bases y principios generales de la farmacología clínica en el anciano, principios básicos generales, modificaciones biológicas, la pluripatología, factores sociales y socioculturales. ¿Nuestro objetivo cuál es? Tener un envejecimiento saludable, ¿no? Disfrutar la vida, alimentarse de la mejor manera e interrelacionar con las nuevas generaciones. Es importante que ustedes recuerden que al adulto mayor, no, porque está viejo no le des ya tratamiento, eso no está bien. Si no, ustedes recuerden a Luis Alberto Sánchez, bueno, de repente no lo conocieron, si no lo conocen, pues ya es un político muy bueno, aprista, no soy aprista por si acaso, ya, muy bueno, pero intelectualmente, él muere, si no me equivoco, a los 96 años, pero intelectualmente lúcido. ¿Le darías, si le detectaras alguna enfermedad, le darías tratamiento o no le darías? Claro que sí, porque lo que marca el dar un tratamiento, ¿qué es? La parte cognitiva. ¿Entienden? Por eso dice, no rechazar a priori un recurso terapéutico en función de la edad. La edad es lo de menos. ¿Se acuerdan? La que había envejecido hasta los 126 años, ¿se acuerdan? Listo. Siempre ver qué es lo que podríamos, o sea, el mejor tratamiento para el adulto mayor. Establecer un nivel óptimo de comunicación entre el médico, el anciano y sus cuidadores. Siempre preguntarle al adulto mayor qué es lo que deseas, ¿no? Claro, si él dice que si quiere tirar un puente, no, pues eso no es válido, ¿no? Información transmitida con paciencia exquisita, o sea, tienes que hablar y hablar y hablar, y hablar. Así como cuando tratan de convencer tanto al hombre o a la mujer, tienen que tener una paciencia exquisita. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Absorción, tamaño corporal, cuantía, distribución de agua y grasa, limitaciones funcionales de órganos y sistemas, alteración, modificaciones. Fármacos no recomendados a los adultos mayores. Amitriptilina, que sí se usa, antihistamínicos, que sí se usan, AINES, bueno, si no uso, biorelajantes sí uso, pero la dosis las redujo, benzodiazepina de larga vida, de vida larga, ¿no? Por ejemplo, diazepam. No le vas a dar a alguien que está ansioso de diazepam, no solo cuando esté convulsionando, ¿no? En fin, acabamos. Vamos ahorita a esta salida del programa. Este es un poquito ya más agradable. Creo que se a ver, Juan. Está el examen y se vaya a pasar. Se vaya a pasar el examen. Acá está. Tienes que ir hasta abajo. BPI. BPI 2023. Si ya pues 2023, ¿ah? Que dice BPI 2023. ¿Ah? BPI 2023. Ya listo, ahora sí después. Las claves, no, ese es alguno otro. No. Valoración geriátrica 2023. Ese es algo ya. Ese, pero el 2023. ¿Ese es 2017? No, eso. Perdón. Quítese que dice reproducción automática. Ese es. Ya borra ese F que ya hace cosas. De tu carpeta, de tu. No, pero de tu Papelera. De tu papelera. Ya se me la sabe.
Listo, a ver, proyecto. Estás saboteando. A ver, vamos a hablar acerca de lo que es valoración geriátrica integral. Valoración geriátrica integral, o lo que vendría a ser el famoso BGI. ¿Ya? Este autor, Charles Sainz, miren la fecha cuando vio, dice: envejecer es todavía el único medio que se encontraba para vivir mucho tiempo. Bueno, una frase bastante célebre. Y aquí está el famoso valoración geriátrica integral. ¿Qué es el BGI? Es un proceso diagnóstico, dinámico, estructurado, no es al azar. Permite detectar, cuantificar los problemas y necesidades y capacidades del anciano. Lo que digo, ¿con quién me estoy enfrentando? ¿Sobre qué terreno voy a trabajar? ¿Sobre qué adulto mayor voy a trabajar? Y ustedes son una generación de Goku, me parece. Vas a evaluar las esferas del dragón, o sea, las 4 esferas. ¿Y cuáles son las 4 esferas? La parte clínica, mental, funcional y la parte social. Muy distinto a lo que hacen ustedes en medicina. En medicina, ¿qué evalúan? Solo la parte clínica. ¿Y el resto? Que la parte cachorrada. ¿No? Entonces, ¿a ustedes les interesa en el adulto mayor saber si ese adulto mayor se puede parar a tomar su pastilla? Sí. ¿Les interesa saber si va a saber reconocer qué pastilla va a tomar? Sí. ¿Les interesa saber si tiene, parece que se ponga, si tiene cuidador? Sí. Por eso es que nosotros nos interesa todo eso. Y evalúas las 4 esferas. ¿Sí? ¿Puede prenderla ahí? ¿Tiene frío? Ya, sigamos. Entonces, hemos visto que son las 4 esferas, ¿no? Las 4 esferas. Es una estrategia interdisciplinaria de intervención, tratamiento y seguimiento a largo plazo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir esto? Que cuando ustedes aplican un BGI, no lo aplican solo por saber del adulto mayor, lo aplican para establecer una estrategia y para intervenir y hacerle un seguimiento al adulto mayor. Porque el objetivo de ustedes, ¿cuál es? Devolverlo a su estado basal previo o mejorarlo. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Optimizar recursos y lograr el mayor grado de independencia y calidad de vida. Ese es el objetivo de ustedes, que el adulto mayor sea lo más independiente posible. Y si tienes un adulto mayor independiente posible, ¿qué hace? Te manda al diablo. ¿Sí? No, los costos económicos disminuyen. Miren la importancia. ¿Sí? Y es la piedra angular de la práctica geriátrica. Bueno, eso es cierto. Ya. Entonces, cuando evaluamos la parte clínica, lo que ustedes ya están comenzando a ver, vamos a ver los síndromes geriátricos. Y la pregunta que les haría: ¿qué síndromes geriátricos hasta al momento han visto? Amanda no ha venido, ¿no? Fabián García tampoco. Livi, Nauca, Reyes tampoco. ¿Ah? ¿Y aquí no figura nada? Pone Reyes. ¿Y José Alexander? Tampoco. Ya, a ver, ¿qué fue? ¿Qué síndromes geriátricos han visto? Síndrome de fragilidad. ¿Ah? Síndrome de Ya, la fragilidad. fragilidad, ya. ¿Qué más? Ya, el delirium. O delirium. ¿Cómo es? Delirio. ¿Ah? ¿Es delirio o delirium? No, pues así en unisolo no, pues en bloque no.
Ya, entonces tienen que saber. ¿Qué más? El más facilito. Déficit Con visual y déficit auditivo. Ese es un síndrome genético, ¿no? Enfermedades crónicas. Y si nos vamos a la parte funcional, ¿qué tenemos que ver? Dolor, patología limitante del movimiento, dificultades para actividades básicas de la vida diaria, nivel de dependencia. Y nos vamos a la parte más interesante, la parte mental. Vemos las demencias y los trastornos conductuales. Y en la parte social, si la paciente adulto mayor está aislado, qué interacciones tiene con su familia. ¿Sí? Vemos eso. Entonces es multidimensional porque analiza las diferentes esferas que integran al individuo e interdisciplinaria porque en él participan diferentes profesionales. Lo ideal es que cuando uno pasa visita a un adulto mayor, ¿qué tiene que estar? El médico biológico. ¿Qué más? La enfermera. Tiene que ver la terapista. Tiene que ver nutricionista. Tiene que ver psicólogo. ¿Ya? Es un equipo. Y tiene que haber también asistencia social, no la dejemos de lado. ¿Sí? ¿Por qué? Para el apoyo de la familia. ¿Sí? Tanto adulto mayor abandonado. Entonces, mejoran los indicadores de calidad de cuidado de adultos mayores. Sí, pues, funcionalidad, menor mortalidad, disminución de hospitalizaciones y menor uso de fármacos. Entonces, si ustedes no lo quieren ver por el lado sentimental, en el sentido que quieres al adulto mayor, veanlo del lado económico. ¿Sí? Disminuyes hospitalizaciones y eso es dinero. Disminuyes uso de fármacos, disminuyes mortalidad. ¿Ya? Objetivos del BPI: mejorar la exactitud diagnóstica. Si ustedes se plantean un plan, su diagnóstico va a ser mejor, pues, porque no están dejando nada al azar. Descubrir problemas tratables no diagnosticados. Ese es el ego de ustedes. El otro no lo diagnosticó, yo sí. Ese va a ser tu plus. Ese va a ser a la larga lo que te va a dar de comer. De comer bien, porque hay gente que come haces trampas. ¿Ya? Entonces, miren toda la importancia, ¿no?, de armarse un plan, cómo hacer un buen diagnóstico. Establecer tratamiento cuádruple, porque son las 4 esferas del dragón. Adecuado y racional en función del adulto mayor que te estás enfrentando, porque a todos no les vas a plantear el mismo plan. Y nuestro objetivo básico, ¿cuál es? Mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Conocer los recursos del paciente y su entorno sociofamiliar, ver si tiene apoyo de la familia. Situar al paciente en el nivel médico y social más adecuado a sus necesidades, disminuir mortalidad y mejorar el estado funcional y cognitivo. Y aquí, miren este adulto mayor, geriátrico, cumple 3 o más de los siguientes criterios: 75 años, presencia de polipatología, el proceso de enfermedad principal posee carácter incapacitante, existencia de patología mental acompañante o predominante, hay problemática social en relación con su estado de salud. Valoración de la esfera clínica, más complicada de cuantificar. Debe incluir una entrevista clínica clásica y llevarnos hacia los síndromes geriátricos. Por eso es que a ustedes se les hace hincapié en cómo preguntan. Ustedes recuerdan en medicina cuando se les decía, ¿no?, ¿cuál es la base del diagnóstico? La historia clínica. ¿Y de la historia clínica cuál es? La anamnesis. La anamnesis es la que te da el diagnóstico. Claro, si has estudiado, ¿no? Es el 80%, si no, no vas a saber ni qué preguntar. Entonces, esto es importante. Haces una entrevista clínica clásica y lo llevas hacia los síndromes geriátricos. Ver historia farmacológica, cómo lo toma, desde cuándo lo toma, por qué lo toma. Historia nutricional, cuántos panes come, si come, no come, por qué no come. En fin, exploración física, edéntulo total, edéntulo parcial. Puede mover sus manitos, puede cortar, en fin, todo eso tienes que investigar. Solicitud de exploraciones complementarias y elaboración de un listado de problemas. Mire, o sea, todo va cayendo, ¿no? Vamos avanzando. Desde una buena entrevista. La importancia de la entrevista clínica.
Y aquí tenemos escalas, son varias. Tenemos el famoso índice de Katz, el Bartel, el Lawton-Brody, escala de presión de Yesabat, Pfeiffer, el Mini-Mental de Forstein, el Mini-Cobb, la sociofamiliar, la escala de Norton. Cada uno tiene para qué utilizarlos. Esfera funcional. Entonces, ahí ustedes qué tienen que ver, qué les interesa. Saber si es un adulto mayor funcional, y tienes que evaluar si es actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Comer, bañarse, vestirse, ¿qué más? Ir al retrete, ¿qué más? Bueno. ¿Y las instrumentales? Utilizar el teléfono, subir a un bus, ¿sí? Las avanzadas, irse a una parrilla, a una cuerda. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, bueno, este amarillito no nos está tomando mala pasada. Actividades de la vida diaria. Actividades básicas, miren, aseo, vestirse y alimentarse, si el adulto mayor se puede alimentar. ¿Sí? Instrumentales, interrelaciona con el medio para mantener su independencia, cocinar, comprar, usar, utilizar. Se va al supermercado, él solita se prepara su comida, se va, compra en la bodeguita de la esquina y se prepara. Avanzadas, este adulto mayor va al campo, ahí se pone a bailar con otros viejitos. Se va de viaje. Entonces, si tú ves que un adulto mayor coge su mochila y se va de viaje con los del campo, este adulto mayor tiene buenas actividades avanzadas de la vida diaria, o sea, este no necesita mayormente apoyo, ¿no? Pero tienes un adulto mayor que coge con las cosas se abotona así, ese quiere decir que las actividades básicas las tiene, ¿ya? O sea, si ustedes en algún momento vienen con así, están mal. Quiere decir que se están abotonando mal la camisa. Grado de deterioro funcional, lo que siempre hemos visto. Nosotros tenemos que ser independientes, tanto del hombre, tanto independiente de la mujer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el día que tú pierdas tu independencia, ¿qué te estás volviendo? Dependiente, y te estás volviendo un dependiente leve. Mucho cuidado con ustedes. Y vas siendo un dependiente total, y eso te va a llevar a la. O sea, por favor, no dependan. Los va a llevar a la muerte. Luego, para que se vayan aplicando los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto acá? Que va pasando de un estado de independencia, un adulto hermoso, precioso, que camina, hace todo, va perdiendo funciones. ¿Y esto qué lo está llevando? A aumentar el riesgo de que se muera. Aumenta el número de ingresos hospitalarios, la estancia médica se va prolongando, las visitas médicas se van aumentando, eso va en contra de nosotros, pero no importa. Consumo de fármacos, riesgo de institucionalización y necesidad de recursos sociales. Miren cómo pasar de un estado de independencia a un estado de dependencia, cómo te va complicando la vida. ¿Ustedes quieren eso? Indudablemente que no. ¿No quieren? ¿Ustedes tienen abuelos? Me imagino que sí. ¿No? ¿Quieren eso para su abuelo? No creo, ¿no? Entonces tienen que procurar que su abuelo sea independiente. ¿Ya? Y aquí tenemos las básicas. La básica de la básica de la básica es el CAPS. Y ahí tenemos en parte, un poquito más tediosa, la escala de incapacidad física de la Cruz Roja y la escala de Club. ¿Ya? Se evalúan diferentes síndromes geriátricos. Un poco para hablar ya de los síndromes geriátricos, después cada síndrome se va a hablar ya van a ver con el paso del tiempo. Y nuestro famoso síndrome confusional agudo delirium, ¿no? ¿Sí? Deterioro global de las funciones cognitivas presentando un comienzo agudo y un curso fluctuante con agitación y alteración del ciclo sueño-vigilia. Un acá. Los trastornos mentales, ¿cómo inician? Con alteración del ciclo sueño-vigilia. Así empieza todo. No puedo dormir, duermo de día, no duermo de noche, se me quita el sueño. Los que tienen problemas de eso, su pronóstico no está bueno. ¿Ya? Entonces,
La moraleja de la historia, estudien de día para que no se amanezcan. ¿Ya? Porque esto, ahí empieza todo, miren. Se está alterando ya el sueño ciclo vigilia. Y ahora lo que les pregunté a los chicos, que esto se lo voy a decir después, cuando hablemos de, si es que les hablo el tema, ¿no? Trastorno del sueño. ¿Quién es el que regula el sueño? ¿Tu despertador? No, tu hermano. ¿Quién es el que regula el sueño? A ver, ¿qué me dijiste ahora? Su núcleo, ¿no? Ese es el principal que regula. ¿Y cuántas neuronas tenías? Y aquí lo buscan con calma. Para que entiendan que conforme uno va envejeciendo se va muriendo el cerebro, pues eso es algo que ustedes lo saben, ¿sí? Y si no leen, peor, todavía se muere más rápido. Y si se muere rápido, esas neuronas que controlan el sueño ya no existen, pues. Y si no existen, se te hace difícil conciliar el sueño. Y si le sumas que a propósito has variado el ritmo, o sea, tú solito te autodestruiste, la cosa se complica. Por eso es importante que ustedes, está bien, yo no digo que no se amanezcan, pero no lo hagan como un hábito, ¿ya? Porque a la larga va a tener problemas. Porque el número de neuronas es poco, ¿ya? Los que están asustados ahí. Bueno, los invito como pacientes. Inmovilización. Descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras, lo que lleva a una situación de postración o encamamiento. ¿Sí? Caídas. Mayor riesgo de caídas, indudablemente. Definido como una precipitación al suelo repentina e involuntaria, no es que alguien te empujó, no tú te caíste. Sin lesión, o como sin lesión secundaria confirmada por el paciente o un testigo. Se considera lo ocurrido durante el último año. Síncope, te desvaneces. Definida como pérdida de la conciencia del tono posterior de manera súbita y transitoria, con recuperación espontánea causada por una hipoperfusión cerebral generalizada. Quiere decir que si tú te sincopeas es porque menor sangre llegó a tu cerebro, ¿no? Por X causas. Te cogotearon, te sincopeaste. Incontinencia, lo que sufren, bueno, conforme vamos envejeciendo, tanto el hombre como la mujer. Se evalúa la incontinencia urinaria en base al criterio de la Sociedad Internacional de Incontinencia, ¿no? Deprivación sensorial, tanto auditiva como visual. Ese es uno de los síndromes que lo van con bastante frecuencia. Claro que hay adultos mayores que ven bien y escuchan bien, por si acaso, mucho mejor que nosotros incluso. Pero la gran mayoría sí tiene su déficit o su deprivación visual auditiva. ¿Ya? Trastorno del sueño, mira, dificultad para iniciar, insomnio de inicio, mantener, o dormiste pero no tienes un sueño reparador. Y ahí está la pregunta que les haría: ¿cuál saben de la fase del sueño REM y el sueño no REM? Ya vayan leyendo eso. Dicha alteración debe ser o no menor de 3 veces a la semana y durante un mes, y además producir cansancio y durmiendo. O sea, aquellas personas, ustedes que puedan estar durmiendo y al día siguiente están cansados, ¿no? De repente su sueño no es reparador. ¿Ya? Úlcera por presión, ¿se acuerdan de la escala de Norton que les puse ahí? Para el riesgo de desarrollo, y si la lesión está presente usando la clasificación de acuerdo a los extensiones. Ortostatismo, ¿se acuerdan? Que se para y hay una caída de la presión arterial sistólica menor de 20 milímetros de mercurio la sistólica, ¿no? Ya. Prostatismo, cambio en la frecuencia urinaria, mituria, disminución de la fuerza de chorro urinario y obstrucción renal. Ya. Esta es la escala para ver la valoración nutricional del Ministerio de Salud. Y como verán, es muy distinto. Miren, este es adulto y este es adulto mayor. ¿Ya? Y si logran ver bien, si no hay que buscarla, los rangos no son iguales. Cuando tú le dices a un adulto mayor, este está con sobrepeso o este está con obesidad, son distintos. Miren el adulto, miren el adulto mayor, ¿no? Normal, 18.5 a 24.5. Y normal, si no me equivoco, por aquí estás. ¿Sí? Lo consideran de 23 hasta 27.9. ¿Sí? Entonces varían las características. ¿Ya? Obesidad, mira, mayor de 32, y acá obesidad lo consideran 30 para arriba. Entonces son distintos los parámetros. ¿Ya? Lo puse ahí para que lo recuerden, adulto y adulto mayor. Evaluación cognitiva, la parte más interesante.
Inicialmente se aplica la prueba de Mini-Mental de Stellenbosch, traducida la versión española, en castellano la del test de lobo, en realidad es sencilla. Una forma muy corta es la prueba de FACE. Evaluación funcional que hemos hablado del CATS. ¿Sí? Básicamente del CATS A hasta el CATS G. Existía una modificada, mejor nos quedamos con la de la A a la G. Afectiva, de versión de Yesabas, hay la versión corta de 15 preguntas, la versión larga de 30, la GDS. Evaluación social, escala de valoración sociofamiliar modificada por Merino, evalúas el entorno social adecuado, riesgo o problema social. Y acá, riesgo social, la escala que se utiliza, el FEFER, miren. El FEFER son 10 preguntas bastante sencillas, ya que salgas jalado con eso, pues significa que en realidad estás mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te preguntan? ¿Cuál es la fecha? ¿Qué día de semana es hoy? ¿Cómo se llama este lugar? Tu número telefónico, qué edad tiene, fecha de su nacimiento. Bueno, aquí es, como esta española es, ¿cómo se llama? Acá sería, ¿cómo se llama el presidente de Perú? ¿Quién fue el presidente en Perú? Diga el nombre y apellido de su madre y restar de 20 de 3 en 3, ¿no? Eso es bastante sencillo. Esta quizás es una de las mejores, ¿no? El test de reloj. Y el test de reloj tiene dos partes, una que es a la orden y la otra que es a la copia. Y las dos se suman. Tiene una sensibilidad de 83.9 y una especificidad de 93.5%. ¿Ya? Ese para la pauta intuitiva. Acá está el Mini-Mental, miren el punto de 30 preguntas, Lobo 35. Ya hablaba de demencia, para pensar en demencia, con una escolaridad alta, 24 puntos, y acá 23 puntos. El Mini-Mental muestra mejores indicadores de sensibilidad y especificidad cuando se ajusta las puntuaciones en base a los años de escolaridad. Cuando subes hace más frío. Cuando subes hace más frío. La escala de demencia de PC. El índice de CATS, aquí estamos bien. ¿Cuáles son las básicas? Que te bañes, que te vistas, que vayas al baño, que te muevas, que contengas y que te alimentes. Si tienes un adulto mayor que hace eso, bueno, al menos es independiente para las actividades básicas de la vida. ¿Sí? Bartel, que también mide las actividades básicas, pero sí, es un poquito más fino. También mide alimentación, que te bañes, que te vistas, aseo, que contengas tanto la carga como la orina, que te vayas al retrete, que te desplaces sillón-cama, deambules, escalón. ¿Sí? Y acá vemos los puntos, ¿no? Vemos el independiente 100, dependiente leve de 91 a 92. O sea, si tú cumples los 100 puntos, haces 100 puntos, eres un independiente total. Si no, eres un dependiente leve y de ahí vas bajando. Autonomous Brody, que son las instrumentales. Y vemos, mire, uso del teléfono, sobre todo si usan teléfono celular. Si tienen adultos mayores, insistan en que utilicen el teléfono celular, sobre todo el táctil, ya no el de teclita. ¿Ya? Eso es importante para su cabecita. Compras, preparación de la comida, tareas domésticas, lavar ropa, transporte, que se desplace sola o no, responsabilidad respecto a la medicación, capacidad de utilizar su dinero. Muchos adultos mayores quieren seguir manejando su independencia económica, ¿no? Incapacidad de la Cruz Roja, incapacidad física y incapacidad psíquica. Tinetti, la primera parte que evalúa lo que es el equilibrio, y la segunda parte que evalúa la marcha. ¿Sí? Equilibrio, marcha. Cada uno con sus respectivos puntajes y que se suman, ¿no? Acá máximo 16, máximo 12. Y en su punto de corte. Ya está dentro del Sabat, que esta es la versión corta, la de 15 preguntas. La más interesante, siendo honesto, es esta.
Esta. ¿Creen que es estupendo estar vivo? Si alguien te dice que no, así el resto te lo diga que sí, ¿tú qué piensas? Está mal, pues indudablemente, ¿no? O sea, dentro de esas preguntas, esa es la más crucial, ¿no? Así el resto te lo responda que sí, te la responda para bien, ¿no? ¿Ya? Hamilton, en depresión. Las úlceras de Norton. Ese es el test del informador, del cuidador, que te dice cómo ve el adulto mayor. Y esta es Rita Levi Montalcini, ¿sí? Dice que llegó a los 103, bueno, o sea, no llegó como la otra, llena de proyectos y los el cuerpo se me arruga, mira, es inevitable, pero no el cerebro. Mantén tu cerebro ilusionado y activo, hazlo funcionar y nunca se despegará. Traducido al castellano, siempre lea. ¿Ya? Todo se va a caer, todo se va a derrumbar, todo se va a arrugar, pero lo importante es que esto siga funcionando. Y aquí, paciente mujer de 80 años de edad que ingresa por emergencia por caída hace una hora sobre el brazo izquierdo. Se queja de dificultad para movilizarlo, se encontraba sola al caer. ¿Cómo se cayó? Habría que preguntarnos. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde ocurre la mayor número de caídas? Todavía no lo van a en la casa, ¿no? ¿A qué hora cayó? ¿A qué hora ocurre? En los cambios de gas, cuando cambia la luz. Hecho, sufre de mareos, frecuencia, sufre de alteraciones de la estabilidad, camina con o sin apoyo. Miren, ahí hubiera sido hacerle un test de la marcha y el equilibrio, ¿no? Entorno, pisos, ¿qué piso era? Había luz, iluminado o no. Muebles, le movieron los muebles, un nieto maléfico le movió los muebles a propósito. Había cachivaches en el piso, el niñito dejó sus juguetitos y le hizo caer. Por eso es que todo eso ustedes tienen que averiguar. Vive sola, come bien, toma líquidos. Y si te dice que no toma líquidos, ¿en qué pensarías? ¿Que está deshidratada y que está hipotensa, ¿no? Tiene diagnóstico de anemia. ¿Qué fármacos toma? Padece de confusión mental. ¿Ha tenido diagnóstico de depresión? ¿De qué padece? ¿Fármacos? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo los toma? Todo lo que les dice a ustedes. Otro. Paciente varón de 80 años, presenta hipoacusia moderada. Vive desde hace 3 años con hijo, nuera, nieto y empleada del hogar. Hace 3 meses inicia hiporexia, aislamiento hace 1 mes, confusión mental e incontinencia urinaria. Suceso. ¿Cuánto tiempo pasa solo? ¿Cuánto tiempo conversa? ¿Con quién conversa? ¿Cuántas veces sale de la casa? Decide qué tipo de comida come, sus horas, con quién come, qué consistencia tiene la comida. Recuerden que los sedentes a veces creo que ustedes solo examinan y no le ven la dentadura. Moraleja de la historia, vean los dientes. ¿Ya? A veces le ponen dieta completa y no tiene dientes. ¿Qué va a comer? El adulto mayor. O le pones un hueso, una pierna de pollo. Eso es malo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, estoy en la casa. Yo te llamo un ratito, ¿ya? No, todavía otro no. Ya lo paré. Entonces, uso audífonos. Recuerda que tenía hipoacusia. Muchos adultos mayores al audífono lo tiran por allá, ¿no? Tiene utensilios adecuados para comer. También eso es importante, ¿no? Le das a veces hay tenedores y tenedores, digo yo, hay unos que pesan, que son bien pesados, ¿no? Y el adulto mayor con la jugosa. Nutrición, toma líquidos, tiene diagnóstico de anemia, la misma cosa. Ha tenido diagnóstico de depresión o demencia. ¿De qué padece? Fármacos, cuáles, cuántos, cómo. Y mi frase, envejecer es una bendición de Dios. Cómo envejeza depende de cada uno y de la libertad que tiene. ¿Ya? Entonces, como hemos visto
Esa es una entrada básicamente de lo que es la valoración periódica, a los test. ¿Ya? Esos te dan una idea de qué adulto mayor lo tienes al frente. Claro que eso demanda tiempo, ¿no? No es así tan rápido como uno quisiera. Porque que te pongas a hacer toda la valoración periódica mínimo es 1 hora. Y que solo te dediques a eso. Pero bueno, así es lo de Red Bull. Pero eso te permite saber realmente qué es, ¿no? ¿Ya? Bueno, se les agradece, chicos. ¿Qué tiene la disposición? Ahí les comparten, pues. ¿Ya? ¿Cuándo tienen el examen? ¿El otro? Cristiano de mi casa. Anda a verlo, son 5:30. ¿No? ¿No has traído lapicero? A ver, píntala.